Hola, en este nuevo vídeo de Diario de Lecturas vengo a recomendarte 4 libros que me han parecido extraordinarios. 4 poemarios que nos recuerdan una cosa muy particular de la poesía y es su capacidad para permitirnos vivir el tiempo presente de la voz poética, es decir, hacer del pasado un presente perpetuo. El duelo, la pérdida, nuestro acercamiento a la identidad, a la herencia y otro sinfín de temas relacionados son los que podemos explorar a través de estas lecturas. En definitiva, son libros que nos invitan a pensarnos y a pensar el mundo de otra manera. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal para mantenerte al día de todo nuestro contenido, también a que te suscribas a nuestro blog para recibir nuestro boletín mensual. Y ya sabes que puedes encontrarnos en varias redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Espero que estos 4 libros te interesen y si es así, por favor, no dudes en dejarme un comentario. Soy Tess Nehuen y esto es Bestia Lectora. El primer libro de esta cuádruple recomendación es Junto al Pozo del Vivir y el Ver, de Charles Resnikoff, que ha sido traducido por Jordi Doce para la editorial Kriller 71 Ediciones. Una editorial de la que te hablo muy a menudo y que te recomiendo muchísimo porque tiene una sección de traducciones de poesía americana que es verdaderamente maravillosa. En la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas descubrir tus próximas lecturas en su catálogo. Muchas veces cuando nos acercamos a un nuevo poeta, una de los miedos o de los problemas que solemos encontrar es la imposibilidad de contextualizar su obra si no estamos familiarizados con ella. Por eso, en las obras completas, los prólogos son tan importantes. Y en esta tenemos uno que verdaderamente nos permite entender absolutamente el libro y comprender el contexto en el cual fueron escritos esos poemas. A través del prólogo, Jordi Doce hace un recorrido por las situaciones y las experiencias que influyeron en Resnikoff para construir su poesía. Entre ellas señala, y eso está muy presente en el libro, sus orígenes judíos, sus orígenes como migrante judío en Estados Unidos, y también, y esto es algo que me interesa mucho, esa capacidad o esa obsesión para imaginar la realidad a través del lenguaje. Y dice algo que me encanta. Leer a Resnikoff invita a salir a la calle con la cámara de los ojos, de los sentidos, y seguir su ejemplo. Creo que esta frase es una verdadera invitación a lanzarnos a este libro y disfrutarlo. Los poetas que más me atraen son aquellos que a través de un lenguaje sencillo consiguen llevarme a una identificación con el poema y a un entendimiento que está por encima de lo material del poema. Y creo que en la obra de Resnikoff eso está muy presente. Por un lado encontramos poemas que con absoluta claridad podemos entender porque son muy directos, pero a medida que ahondamos en ellos, entendemos que nos está hablando de algo que no está en el poema. Hay una idea subterfugia, una idea generalmente profunda, generalmente relacionada con esto que decía Doce de los orígenes judíos, de su experiencia migrante, y esto es algo que me ha fascinado, que me parece que es una de las cualidades más interesantes de la obra de este poeta. El libro se encuentra dividido en 3 partes que, como bien lo explica Doce en el prólogo, nos permiten entender 3 tipos de escritura muy diferentes. Por un lado tenemos el poema como iluminación, que es la primera parte donde encontramos poemas muy breves, muy sintéticos, que son como chispas absolutamente vibrantes. En la segunda parte encontramos el poema como estampa costumbrista, donde hay muchos retratos de barrios, de personajes, de cómo es la vida en esa Nueva York
a la que el poeta quiere llevarnos. Y la tercera parte es una autobiografía poética donde encontramos el poema como retrato del artista. Y esta parte es muy interesante porque de alguna forma nos permite conocer los orígenes del poeta y también cuáles son las experiencias y las personas que más lo han marcado a lo largo de su vida. Esta última parte me impactó especialmente porque creo que podría leerse como una biografía poética, como dije, y esto es algo que me interesó muchísimo. De alguna forma, el libro nos va llevando desde esos poemas muy breves, vibrantes, a un estilo casi narrativo, a un estilo en el que el lenguaje se estira más y donde tiende a ser narrativo. Y no llega a serlo probablemente porque los poemas nos están hablando de algo que no está en el texto. Y esto es lo que decía de lo que me interesa, de aquellos poetas que consiguen contarme algo directo, pero en el fondo hablarme de algo mucho más profundo, de algo que en definitiva no está en el poema. Los temas que atraviesan este libro son la extrañeza, el sentimiento de soledad, el sentimiento apátrida, porque a pesar de que el poeta nace en Estados Unidos, al vincularse a sus raíces judías, no siente que ese sea su país, porque constantemente su pueblo le está recordando que él es un ser extraño. Y este sentimiento de cercanía, lejanía que él mantiene con su barrio, con su ciudad, es brutal y está muy presente en los poemas. Me impactó especialmente un poema en el que narra un encuentro con un niño y una niña irlandeses que lo acosan por el hecho de ser judío. Acaban de mudarse al barrio de Brooklyn y es muy interesante cómo cuenta esto porque dice que sus padres decidieron mudarse allí para que sus hijos crecieran sanos y felices y acota en un barrio tan infeliz porque en el fondo no se siente parte de ese barrio y se siente constantemente llevado al límite por el hecho de ser judío. Y en este poema narra de una forma muy contundente la discriminación étnica que sufre en este barrio. Y voy a leer un pedacito. Dice: esto fue antes de saber cómo era el barrio. Su hermana, que tendría unos 16 años y acababa de volver a casa del trabajo, lo alentaba. Había odio en su cara delgada y pálida y en los ojos demasiado brillantes, como si de algún modo yo fuera el culpable de su infelicidad. Estampas domésticas, retratos de personajes del barrio, situaciones, algunas alocadas, otras realistas, todo ello cabe en este libro y creo que es un ejemplo fascinante de cómo la poesía puede permitirnos viajar en el tiempo y sentir el pasado en el presente a través del poema. Y creo que esto lo consigue a través del uso de un lenguaje que está fluyendo constantemente y que nos permite viajar en el tiempo al tiempo del poema. Y hay otra cosa que creo que está muy relacionada, y es que el poeta no hace un juicio moral, nos está mostrando lo que ve en sus ojos, como dice Jordi en el prólogo, sus ojos como cámaras, ¿no? Entonces es el deseo de compartir esto que veo, esto que he observado, pero no de establecer un juicio moral en torno a los personajes que te estoy mostrando. Y esto me parece verdaderamente extraordinario. La herencia judía seguramente jugó un papel fundamental en el hecho de que Reznikov se convirtiera en poeta. Y esto me lleva a preguntarme de qué manera las vidas y las experiencias de nuestros antepasados condicionan nuestra forma de mirar el mundo. Y sobre este tema trabaja Blanca Berjano en su libro Rosario, publicado por la editorial Valparaíso. Un poemario alucinante en torno a la memoria familiar, a la memoria de la violencia familiar. Dice Blanca: ¿cómo me considero hija de la libertad si tengo un pasado que me pesa? Creo que esta pregunta es el motor de este poemario. Entre los recursos más interesantes para plasmar el drama o el dolor encontramos la ironía.
Quizá el humor sea el contrapunto perfecto para narrar algo que el cuerpo no soporta. El uso que hace Blanca Berjano del humor es maravilloso, porque en medio de una imagen tremenda, brutal en ocasiones, imprime una cuota de un pequeño chascarrillo o una imagen asombrosa y radiante que te hace sonreír. Creo que es una forma muy inteligente y muy interesante de trabajar con el humor. Otro elemento que está muy presente en el poemario y sobre el que quiero hablar es la vergüenza. La vergüenza que las hijas, las descendientes sienten por las decisiones desacertadas de las abuelas, de las madres, de los padres. La herencia de aquello que no debió existir. Me parece que la reflexión en torno a lo que hace la vergüenza con nosotras es muy interesante. Y esto está relacionado con el silenciamiento, las familias que esconden ciertas situaciones o ciertas actitudes de sus integrantes para evitar que se manche su memoria. El personaje, la voz poética, lo que quiere es la verdad, y para ello indaga en el hueso, para ello escarba donde duele, para descubrir esa verdad que todos han querido silenciar. Y aquí llegamos a algo muy interesante de este libro, que es el tema de la moral. Si bien la voz poética no establece directamente un juicio en torno a los personajes, a ese personaje fascista que está muy presente en el libro, el posicionamiento de esa voz poética está muy claro. Y ese posicionamiento tiene que ver con la búsqueda de la verdad, tiene que ver con la aceptación de la realidad tal cual es. Algo que resulta tremendamente duro, pero que a la larga puede traerle cierta paz a esa voz poética. Y el deseo de encontrar esa verdad tiene que ver con la libertad. Hay un fragmento que me interesa mucho que dice: ¿cómo me considero hija de la libertad si tengo un pasado que me pesa? ¿De qué manera la tradición, las actitudes de nuestras antepasadas puede influir no solo en nuestra forma de mirar el mundo, sino en nuestra forma de mirarnos a nosotras mismas? Esto creo que está muy presente en el libro y es muy, pero muy importante que lo analicemos. María García Zambrano escribe en la contraportada: un libro que habla del trauma intergeneracional a partir de la violencia que sufrieron las mujeres en la Guerra Civil Española. Y dice también: se busca que la poesía suture de una vez la herida de su tierra. Es precisamente el deseo de suturar esa herida lo que lleva a la voz poética a indagar en ese pasado y a buscar su propia versión de los hechos. No te voy a engañar, no es un libro fácil. De hecho, por momentos es tremendo. Seguramente vas a llorar, seguramente vas a indagar en tu propia historia y te genere ciertos conflictos. Pero hay mucha luz también. Y esta luz entra a través del humor, pero entra también a través de la verdad, de la búsqueda de la verdad. La sensibilidad, la sensibilidad y el empuje de esa voz poética nos están hablando de una poeta que realmente quiere indagar a través del lenguaje en la realidad, quiere encontrar su forma de contar la realidad, de crear un nuevo lenguaje para esa realidad, para esa verdad. Y creo que eso es muy, pero muy interesante. Reconstruir nuestro pasado por momentos puede ser un trabajo duro. Nos va a llevar a sentirnos muy solas, nos va a llevar por momentos a sentirnos desprendidas de la realidad, desprendidas de nuestra herencia, pero también es un acto de liberación, y creo que esto es lo que aprende la voz poética. Esta indagación en nuestra propia verdad creo que es uno de los trabajos más hermosos que podemos emprender en esta vida. Y en esta indagación podremos descubrir que no somos nuestra herencia, pero que seguramente nuestra herencia puede condicionar ciertas formas de mirar el mundo si no le prestamos atención. Así que te invito a leer este libro
para reconstruir tu propia visión de la realidad y reencontrarte con tu propia mirada sobre el mundo. Y voy a terminar con otro fragmento que me parece alucinante. Sería inútil pedir perdón en nombre de mis ancestros, y sin embargo, aquí estoy, dice Blanca Berjano. Este libro es verdaderamente hipnótico, alucinante. Espero que te animes a leerlo. Y además de la herencia, aquello que nos marca es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, nuestra forma de estar en el mundo. Y sobre eso trata precisamente el siguiente libro, que se titula Polvo y ha sido publicado por Blanca Morel en la editorial Eolas. Un libro maravilloso que nos presenta una voz poética en el cuerpo de una mujer que limpia y que establece con el polvo una relación metafórica y una relación material. En el centro del poema, entonces, está lo inadvertido. Como dice María García Zambrano, otra vez María García, en un epílogo maravilloso, un libro que habla de las mujeres que limpian el polvo con dignidad. Es un poemario brutal cuya característica más interesante es el trabajo de forma y fondo. Blanca Morel trabaja con un estilo de verso breve, fragmentario, que un poco nos hace pensar en las propiedades del polvo, que son tan tan difíciles de decir, y que por otro lado pueden abrir muchos caminos posibles. El polvo regresa, me hago cargo de esta lucha, dice la voz poética, mientras intenta recoger el polvo que le pertenece y el polvo de las personas para quienes trabaja. Entre las cosas más destacables de este libro habría que señalar el empeño de Blanca por volver visible lo invisible, por hacer de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que limpian casas, de las mujeres que están al servicio de otras personas, protagonistas en la literatura. Si bien en el mundo de la literatura hay muchísimos personajes que están relacionados con las mujeres que limpian, con las mujeres trabajadoras del hogar, generalmente su papel no es protagónico, generalmente su papel es de apoyo, su papel es de compañía a las verdaderas o verdaderos protagonistas. Por eso me parece muy, pero muy interesante que Blanca las haya elegido y las haya puesto en el centro de su libro y que nos invite a través de ellas a pensar no solo en nuestra relación con el polvo y con nuestra propia basura, sino también en nuestra manera de pensar a este tipo de personas, de pensar en el trabajo de aquellas personas que sostienen la sociedad. Y para conseguir llegar a nosotros, Blanca usa un recurso que me parece interesantísimo y es la sensualidad, trabajar con el cuerpo de esta voz poética. La voz poética no está relacionada con lo simbólico, está relacionada con lo material, porque es una mujer que limpia, es una mujer que está constantemente en contacto con la realidad, con los objetos, con la mugre de otras personas. Y con ese trabajo de lo material del lenguaje, Blanca consigue que nos metamos de lleno en el corazón del libro. Me parece interesantísimo el uso de un lenguaje concreto y fragmentario, como decía antes, por el hecho de que de alguna manera nos remite al polvo, a cómo el polvo se mueve, cómo se comporta y cómo nos relacionamos con él. Y al mismo tiempo, a través de ese lenguaje, consigue que veamos esa realidad de forma descarnada. Y hay también muchísima sensualidad, y esto me parece importante. La voz poética está constantemente limpiando el polvo, pero está también sintiendo el cuerpo. Y esto es maravilloso, porque un cuerpo que ve, porque un cuerpo que existe también es un cuerpo deseante. Y Blanca quiere rescatar esto, me parece. Hay un fragmento que dice: al frotar pasan cosas, el brillo, el fuego, el orgasmo. Y hay muchos poemas que remiten precisamente al deseo y a la relación de esta voz poética con su cuerpo.
Y en última instancia, Blanca Morel nos ofrece una interesantísima reflexión sobre la escritura, siendo el polvo el material diminuto de las palabras. Trabaja en ese sentido de una forma tan interesante su forma y fondo que consigue plasmar esa idea central del libro, que es la reflexión sobre los seres invisibles. A medida que avanzamos en la lectura entendemos la elección de los fragmentos, la elección de un estilo que por momentos es muy aforístico y por momentos tiende al lirismo, de un estilo que se interrumpe, que fluye, que de forma contradictoria se va moviendo a lo largo del libro, cómo se mueve el polvo, como decía. Me parece perdóname que lo repita, pero me parece pero muy interesante este juego entre el polvo, este símil entre cómo se comporta el polvo y cómo se comporta el lenguaje, manifestado a través de la elección de la estructura de los poemas. Es en definitiva un poemario brutal que estoy segura de que te va a encantar, donde encontramos una reflexión muy interesante en torno a las diferencias de clases y cómo, dependiendo de la clase social a la que pertenezcamos, nuestra relación con el trabajo y con el descanso se proyecta de una determinada forma. Esto está muy presente en el libro y me parece muy importante. ¿De qué manera vemos el descanso de acuerdo a nuestro estatus social? Pero creo que lo más importante es esto que decía al principio del empeño de Blanca Morel por hacer visible lo invisible y por darles protagonismo a las mujeres limpiadoras. Y voy a terminar con un fragmento que me parece precioso, que dice: casi nunca nos paramos a pensar en ella, ni en la respiración, ni en la propia muerte. Tampoco solemos pensar en los pequeños milagros que nos sostienen, en los sistemas orgánicos que hacen posible la vida, en nuestros vínculos subterfugios con los otros, en nuestra relación con el lenguaje. Y sobre ello nos habla Erika Martínez en su libro La bestia ideal, publicada por Pretextos. A Erika Martínez te la he recomendado muchas veces porque es una de las poetas españolas que más me interesan. En el blog podrás encontrar varios artículos en torno a su obra. De hecho, en la descripción te dejaré enlaces para que puedas leer alguno de ellos. La poesía de Erika Martínez es inabarcable porque en sus libros encontramos una procesión de temas distintos que terminan relacionándose. La forma en la que consigue asociar determinados conceptos me parece verdaderamente asombrosa. Y esa forma tiene mucho que ver con lo absurdo, porque en sus poemas juega constantemente con el límite entre lo realista y lo absurdo. Y de alguna forma toma un tema, lo encamina hacia lo absurdo, pero luego el remate nos devuelve a la realidad para pensar de forma racional, de forma totalmente realista ese tema, incluso con esos elementos fantásticos o absurdos que ha logrado incorporar en él. Y creo que ese juego provoca un contrapunto en nuestra relación con esos temas y con el lenguaje que nos sacude y que nos obliga de alguna forma a vivir ese poema. Creo que esa es una de las cosas que más me fascinan de toda su poesía. En esa relación también hay como un viraje de sentido. Cuando creías que estábamos hablando de una cosa, de pronto te das cuenta de que en realidad de lo que te está hablando es de otra, de algo que no está en el poema. Y este trabajo sobre lo que no está, que insisto mucho en esto porque me interesa especialmente, creo que es de lo más difícil de conseguir a nivel creativo y de lo más estimulante cuando sos una lectora de poesía. Entonces, cada vez que encuentro poemas que me provocan esto, es como un regalo, verdaderamente un regalo. En La bestia ideal, los temas que encontramos van desde nuestra relación con el trabajo hasta nuestra relación con el sistema. Hay muchos poemas anticapitalistas, hay muchos poemas que hacen pie, me parece, en otro libro de Erika Martínez que se titula El falso techo, que trataba justamente sobre la precariedad laboral y la relación de los jóvenes con el mundo laboral, las dificultades de los jóvenes para insertarse en el mundo laboral, siempre hablando del contexto de España. Pero bueno, hacen pie en esos poemas, pero hay una riqueza
una hondura en el lenguaje, en el trabajo estético, que me parece que nos permite entender la gran evolución de esta poeta. Los poemas atraviesan las obsesiones de la voz poética con el pasado y con el futuro, usando como, digamos, como cortina de fondo la música. La música y el lenguaje son quizás las dos experiencias artísticas que están más presentes. Hay muchísimas imágenes relacionadas con la escritura de poesía y con lo que la música nos produce. Voy a leer un pequeño fragmento que dice: un microbio es el ancestro de todo lo que vive y comprenderlo algo tan improbable como haber nacido. El absurdo que empuja la pregunta nos lleva a pensar si nuestra obsesión por conocer no está totalmente desarticulada del conocimiento en sí. Nos lleva a pensar el modo en que nos acercamos a las cosas y las razones por las cuales nos acercamos a las cosas. ¿Realmente investigamos porque queremos saber o por el placer que nos genera investigar? Quizás estas son algunas de las ideas que están presentes en este libro y que más me han dejado pensando y sintiendo. Y esto creo que tiene mucho que ver con la gran indagación del libro, que es entender cuál es la disciplina de la luz. Me encanta esa frase, ¿cuál es la disciplina de la luz? Me parece que justamente Erika Martínez nos ofrece una reflexión en torno a la raíz a la raíz de la vida, pero también a la raíz del lenguaje y a nuestra relación con los objetos y el mundo y nuestra relación con las palabras. Hay una perfecta metáfora entre ambos vínculos, y creo que estos poemas nos pueden abrir un montón de posibilidades de pensamiento y también un montón de razones por las cuales acercarnos a la palabra y acercarnos al mundo. El ser humano es una bestia ideal. ¿Qué pensará ese perro frente a la chimenea o el niño obnubilado con una lavadora? Creo que no se podría expresar de una forma más intensa nuestra relación con el asombro. Este fragmento es verdaderamente bellísimo porque nos invita a pensar en cómo, gracias a la curiosidad, podemos convertirnos en ese niño, en ese perro, y vivir el mundo o relacionarnos con el mundo de una forma totalmente intensa, de una forma totalmente visceral, de una manera en la que el mundo adquiera una magnitud que en el fondo no tiene. Y esto nos devuelve al comienzo, porque de alguna forma, a medida que vamos avanzando, a medida que hacemos ese viaje en la indagación artística y creadora, nos chocamos con la realidad, con esa realidad que a veces es muy cruel, con esa realidad que a veces es precaria, y en este libro encontramos muchísimos poemas que nos hablan de esa realidad, de la dificultad de producir poesía precisamente en un mundo como el que vivimos. Pero la poesía de Erika Martínez es una poesía absolutamente luminosa. Es verdad que hay mucha oscuridad, porque precisamente trabaja con el material de la realidad, que vaya si no es dramático, vaya si no es precario, pero el objetivo de su poesía parece ser mostrar la luz, o sea, usar esa oscuridad para darle la vuelta y mostrarnos ese mundo desde otra perspectiva. Y por ejemplo, frente a la precariedad dice: sabemos que la vida no puede acumularse, y también dirá: la certeza de habitar un cuerpo que duerme y se mira desde fuera. Esa posibilidad que nos permite la poesía creo que está muy bien plasmada en este fragmento. Para terminar, voy a señalar 3 cosas y leerte una frase relacionada con ellas. Es un libro escrito con rabia. Leemos: de Dios solo echo en falta su violencia. Es un libro también escrito con pasión. Un compromiso sin inocencia, la economía del don. Y también un libro escrito con la fascinación, con el asombro, con el deseo de atrapar esos pequeños milagros que nos permiten mantenernos con vida, de los que hablábamos al principio. Si es arte, absorbe lo imprevisto.
si es sagrado, mejora con cicatrices. Creo que en ellos podemos encontrar la esencia de este libro y descubrir a una poeta verdaderamente extraordinaria. Espero que si no has leído Erika Martínez, este vídeo te sirva para animarte. Al leer a Erika Martínez, una vez más compruebo que el verdadero trabajo de la creación poética no es tanto racionalizar los sentidos, sino hacer un viaje inverso, desde los sentidos a la razón. Y creo que ella lo consigue de una forma extraordinaria. Espero que te animes a leerla. Y estos son los 4 poemarios que te quería recomendar. Si los has leído, no dejes de comentarme qué te han parecido. Si no es así, por favor, coméntame cualquier cosa que te haya surgido a partir de este vídeo. Como decía al principio, la poesía nos permite vivir en el presente el pasado, convertir el pasado en un presente perpetuo. Y esto es algo fascinante. Así que te animo a leer poesía si todavía no lo has hecho, y a buscar nuevas formas de entender el lenguaje, nuevas formas de acercarte a las palabras. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.